¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo cada día como hasta este y de ahí en adelante más bendecidos. Hola mis amiguitos preciosos, mire, sabiendo que Dios está con nosotros, está a nuestro favor, Él obra todo para bien y justamente la enseñanza de ahora es acerca de cómo solventar la necedad en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias. Realmente es en el corazón, así que vamos a empezar en Proverbios 26:4. Pastor. Bueno, como mi esposa dijo necedad, entonces yo he estado ahí investigando y saqué la definición y dice, entre varias cosas, falta de juicio, ignorancia, terquedad extrema, lo cual me llamó mucho la atención, falta de sensatez, y de ahí más livianito y que suene más bonito, torpe, absurdo. Ahora, como dijo bien mi esposa, vamos a entrar a lo que es la palabra en Proverbios 26:4. Espero que encontrarlo rápidamente. Proverbios 26:4 nos dice así de la siguiente manera. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ahora bien, cuando hablamos de la necedad, tenemos que hablar, como por ejemplo, decir de que no todo merece una respuesta. Y estaba viendo yo hace poco unas noticias de un país que no voy a mencionar, porque no vale la pena, ¿verdad? Y estaba viendo cómo alguien se le atravesó a otra persona, ¿verdad? Y entonces el que sufrió el atravesamiento, por decirlo de esa manera, se baja del carro con un palo, con una especie de bate, y le da en el parabrisas, ¿verdad? Le golpea el parabrisas, se lo rompe, ¿verdad? Entonces se vuelve a subir en el carro, la persona era una señora, una dama, entre comillas, ¿verdad? Se sube en el carro y se va y comienza el afectado a perseguirla con el otro vehículo. Y a tal grado que él alcanza y le golpea con su vehículo en la parte de atrás y huye. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Vemos a un necio respondiéndole a otro necio, más necio. Y nuestra pregunta es, ¿quién fue más necio aquí? No podemos calificarlo porque definitivamente ambos fueron necios. También vemos nosotros necedad dentro de las familias, dentro de los hermanos, dentro de los padres, dentro de los hijos que no quieren obedecer a sus padres. Ahora bien, nuestra sabiduría puede ser lo que nosotros no digamos en vez de ser lo que nosotros digamos. Hermana Jackie, por Ahora, favor. mire, la verdad es de que la insensatez es tan grave y tan ofensiva y tan común, ¿verdad? Porque la persona que no conoce al Señor y aún conociendo al Señor, resulta que a veces damos respuestas que son igual o peor de lo que nos están diciendo, porque nuestro propósito es convencer al otro de que no tiene razón y que yo tengo la razón. Eso mismo es una necedad. Nosotros no podemos convencer a nadie de algo que el necio, el insensato, el iracundo está dispuesto a sostener como su criterio más valiente y valeroso que cualquier otro, ¿no? No le puedes convencer, no le puedes corregir, no le puedes enseñar, no se deja enseñar. Por eso es tan delicado pedirle a un hijo que es necio que entienda, porque él tiene y dice, no, mi papá es muy joven, no conoce, mi mamá está fuera de onda. Y
lamentablemente esto va creciendo. Por eso es bien importante que desde un principio enseñemos a que si nos irritamos tenemos que pedirle al Señor que nos permita ponernos de acuerdo, resolver esto delante de Dios, o mejor sería darnos cuenta de los ejemplos de los necios antes que nosotros pasemos las consecuencias. Usualmente no es así, porque el necio no quiere aprender. El sabio puede aprender si él quiere, pero el inteligente decide no hacerlo, no pasar en esto. Entonces, nuestra mayor demostración de ser persona valiente, porque mire, se requiere valentía. No quiere decir que a usted no le va a afectar cuando alguien le está contestando mal o cuando alguien le está reprendiendo o le está traicionando públicamente o le está poniendo una zancadilla para ver de qué manera usted queda mal delante de los demás, y lamentablemente usted puede decir o yo puedo decir, sí, bueno, se merece, yo le voy a tener que explicar y yo le voy a decir y yo aquí y yo allá y yo, el ego se manifiesta. Entonces, básico, Dios te puede evitar esos momentos, de ley, te puede evitar, pero ¿por qué nos permite que lo vivamos? Porque tenemos que entrar en la madurez de saber valorar lo que es y lo que no es correcto. Ya no debemos ser como niños infatuados que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. No nos dejamos llevar por el viento que sopla. No nos dejamos llevar porque los demás sean así, yo también voy a ser así. Y lo importante es que los hijos aprenden de los padres. Entonces, si nosotros como personas, ¿qué quiere decir necio? Que no tiene entendimiento, ni le interesa entender a los demás, solo quiere salirse con su propia determinación. Y cuando nosotros nos percatamos de esto, son personas que realmente no tienen amigos, porque ¿quién va a querer estar al lado de un necio que a la larga va a recibir golpes, va a recibir reacciones de gente que sean iguales? Pero Dios lo que quiere es demostrar al enemigo que tú estás con el Señor, porque dice, al que tiene un corazón contrito y humillado, el Señor no apartará. Mira lo que pasó con Job. Job fue lo mismo. Todos sus amigos, todo el enemigo ponía sin fin de ofensas, de todo tipo, de todo color. Hasta su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, porque ya no le quedaba ni dinero, no le quedaba nada. Parece ser que a ella le interesaba más lo económico, digo yo. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Jehová dio, Jehová quitó. No maldijo, no se puso al mismo nivel. Y es eso algo muy importante, que primero nos tenemos que preparar, amigos y amigas, porque en el momento en que viene la furia de las emociones, actuamos por el ímpetu del momento y no nos hemos preparado. Es como un terremoto. Si usted ha sido entrenado para protegerse en medio de un terremoto, por ejemplo, hablamos de simulacros, el momento del terremoto usted sabe dónde puede estar, qué posición tomar debajo de una mesa o lo que le hayan enseñado. Pero si no está entrenado, lo único que hacemos es que la gente se llene la boca y diga, y ese dice que es cristiano. Ahora bien, vemos que el necio está saturado, está lleno de reacciones adversas. Y cuando hablamos de reacciones adversas, son personas que están hablando siempre queriendo tener la razón y no deseando aprender de las correcciones o de las cosas que otras personas nos pueden entender, nos pueden enseñar, Ahora bien, cuando usted está conversando con un necio, y yo le tengo que decir que tenemos que ser muy cautos,
porque el necio no merece nuestras emociones. Y cuando digo no merece nuestras emociones es porque precisamente cuando nosotros expresamos lo que estamos sintiendo, el necio puede venir a querernos aconsejar, a decir qué es lo que tenemos que hacer y que nosotros estamos equivocados y que no tenemos que actuar de tal manera, sino que tenemos que hacer esto y el otro. Ahora bien, estábamos viendo que el necio, lógicamente, se resiste, se niega a sí mismo el dejarse corregir. Y el necio lo vemos como una persona obstinada, como una persona cerrada totalmente a la sabiduría. Y el necio cree en su propia opinión. Y como dice la canción, mi palabra es la ley, ¿verdad? Así piensa el necio. Y como decía mi esposa, vamos a leer en Proverbios 18:2, que nos dice de la siguiente manera: no toma placer el necio en la inteligencia. Mire, Proverbios a mí por eso me encanta. Dice, sino en que su corazón se descubra. No toma placer el necio, ¿ya? Sino en que su corazón se descubra. El que obedece el consejo es aquella persona que es sabia. El necio nunca cree, nunca piensa que puede estar equivocado o que está totalmente equivocado. El sabio piensa de la siguiente manera: necesito pensar, necesito aprender. El necio se rechaza totalmente la enseñanza, rechaza la corrección, como decíamos anteriormente, y la corrección tenemos que verla bajo el punto de vista que sirve para que nosotros nos edifiquemos. Si alguien nos dice, no, es que mira, la situación es de tal y tal y tal manera, yo te voy a explicar, ok, aprendamos de eso y eso nos va a ir edificando y aprendiendo día con día. ¿Ya? El necio, como yo le decía, el sabio se incomoda. El sabio, perdón, otra vez. El necio se incomoda con la corrección. En cambio, el sabio está agradecido con aquella corrección y con aquella explicación que sirve para su conocimiento. El necio insiste en su opinión y el necio habla muchas veces antes de poder entender lo que se le quiere decir. Entonces la clave es querer entender al otro, no establecer solo mis criterios y mis conceptos, porque hay algo que también a mí sí me preocupa y me preocupa bastante, porque dice que el necio está alejado de la verdad. El necio es una persona idólatra, insensato, es una persona que trae la ruina, tiene mucha ira y se la deja ver. Él deja ver su ira porque cree que de esa manera va a dominar su ambiente y de alguna manera también viene el engaño, viene la mentira, viene simplemente la destrucción. Mientras que el sabio es el prudente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el sabio? Y hay que pedir sabiduría con todas sus fuerzas, porque realmente el ser prudente y ser sabio no viene de la naturaleza del pecado. El necio se deleita en la carne y viene el enemigo a usarla y a traer un fuego, porque la lengua es algo que usa mucho el necio. Entonces la lengua promueve al infierno para que se active todo lo que el necio dice. Por ejemplo, si alguien le está tratando mal, que se muera, que se choque, no. Pero lamentablemente la gente no se da cuenta que es como un boomerang que tiras, pero te regresa, especialmente si estás hablando a nivel de fuego del infierno, ¿verdad? De un corazón lleno de odio y de rencor. Y el sabio es mejor que calle. Es mejor, pero también, como le digo, se tiene que entrenar, tiene que oír, tiene que aprender
entender y darse cuenta cuál es el tiempo que están viviendo. Está viviendo un tiempo en el que usted va a ganar si le contesta, está ganando un tiempo en el cual usted va a ganar al hermano, porque a veces resulta que los hermanos o las familiares están pasando alguna enfermedad y se le ocurrió empezar a hablar tontera y media hasta en los mensajitos, y usted dice, ¿y por qué? Porque está enfermo, porque está débil. Pero si yo neciamente le contesto, estoy contestando a lo que le activó, y ciertamente es el cansancio, el dolor, por lo menos decir lo poco. Ahora, sí es bien, ¿qué le digo? Importante que tengamos varias instancias, varias opciones, varias oportunidades de qué hacer. Porque lo primero que el enemigo actúa es para quitarte la paz espiritual. Sí, usted puede estar tal vez inquieto, sí, porque le está gritando, le está amedrentando, pero no pierda la comunión con Dios. Esto hace que usted pierda la comunión con la familia, en el trabajo le va mal, todo el día pasa mal, insultó ya porque el Señor se le cruzó en el carro, y bueno, tantas cosas que hoy sucede, y sucede mucho más que antes, porque hay un desorden, hay un sistema de rebeldía, hay un sistema de amargura, hay un sistema de ira y de enojo que se está normalizando tanto que hemos dejado buenas costumbres, buenos hábitos, de ser prudente, de ser paciente, de aprender a esperar antes de hablar. A veces nosotros hablamos antes de que la otra persona se manifieste, no tanto por la necesidad, sino porque tenemos nervios. Entonces tenemos también que aprender a manejar esos nervios para que la otra persona no le juzgue mal, porque por lo general el que quiere salir ganando ya basta, que está hablando de más, ¿ok? Entonces, el necio tiene un problema espiritual. Se opone, es contrario al respeto del ser humano, ¿ya? El necio simplemente cree que él puede ser el que gobierna, como le dije, la sociedad. Resiste las enseñanzas bíblicas. Cuando usted le convoca para un sentimiento de que se transforme, no, es que él o ella lo está diciendo, eso no sirve. Si no fui yo el que lo habló, eso no sirve. Y entonces empieza a minimizar, empieza a acabar, empieza simplemente a destruir. Yo le voy a contar rápidamente, como en el caso que puedo decir, no lo he visto tan así efusivamente, pero lo vi. Estaba en una reunión, podríamos decirlo, de familia, cuando había una de las personas que seguían las reglas, de ahí dirigían qué se podía hacer, qué no se podía hacer, porque tenían una reunión constante para seguir un juego. Ya no estoy dando todos los datos para que usted no diga soy yo, no soy nada. Ya estoy. Entonces resulta que cuando le asignan a una de las personas que están ahí, le dicen, bueno, usted va a participar en este momento. Pero había alguien ahí que estaba neciamente tratándole mal a esta persona asignada, constantemente. Le trataba mal, le minimizaba o simplemente le ignoraba. Pero aquella persona que estaba haciendo o viendo estas groserías decidió callarse. No decía nada. A veces el necio piensa que eso es ganancia. Ya gané, yo, se quedó callada. Pero no sabe que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y todo lo juzga. Llegó el momento en que la persona tenía que participar y el otro le dice, no, yo. Bueno. Y cuando le toca, ya cuando termina la una, dice, ¿sabes qué? A mí también me asignaron. Y pasó de lo más normal, de lo más común. Y era delante de un grupo muy amoroso, muy cariñoso, pero ¿qué se quería destruir? Y aquí le tengo que llevar a la obra espiritual. Se quería destruir la armonía, la paz, el seguimiento de lo que Dios quería en medio de todo.
Y por eso también le tengo que decir que estos no son enviados de Dios, son enviados del diablo. Es como que fueran la cizaña y el trigo. Aquellos que deciden o decidieron estar guardando su corazón sobre todas las cosas. Pero ¿por qué eso está ahí? Porque tú y yo tenemos que aprender a entrenar el alma, la carne que quiere salir ahí a todo grito y a todo pavor. Toda la gente se dio cuenta, pero todos guardaron silencio. Creo que es lo mejor, porque cuando se evidencia, la persona siempre quiere tener la razón. Y dice, el necio se comunica con los chismosos. Y entonces empieza a hablar atrás del que está en medio de este conflicto. Hablan por aquí, hablan por allá y hablan más. No, yo me voy a defender, ya voy a hablar también con la fulanita, le voy a explicar al otro y al otro. Y los dos quedan de necios el querer explicar algo que solo Dios lo puede hacer y esperar en él. Ahora bien, queremos entrar en lo que nos dice Proverbios 18:13, de la siguiente forma. El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. Aquí podemos analizar nosotros varias cosas. Una, que se está juzgando y solo el necio juzga rápidamente. ¿Por qué? Porque él está queriendo manifestar su posición, pero lo que cosecha es pena o burla de sí mismo, ¿ya? Por otro lado, cuando se interrumpe antes de poder escuchar a la otra persona, se está hablando sin conocer los hechos. Y solamente el necio habla sin conocer a profundidad los hechos y está demostrando su falta de prudencia. ¿Qué es lo que debe de hacer el sabio? Escuchar con atención, con respeto y con sabiduría, lo cual el necio no lo hace. ¿Por qué? Porque el necio no quiere dejar hablar, porque él se quiere manifestar como la persona importante, como la persona que más llama la atención, como el sábelo todo, el conócelo todo, el que tiene la razón en todas las circunstancias y en todas las situaciones. ¿Qué es lo que pasa con el necio? Contradice la corrección. Y al contradecir, como decíamos anteriormente, contradecir la corrección no vamos a aprender. El necio no aprende. No quiere aprender. Y lo que sucede es que no sabe tampoco controlar sus reacciones. Y nosotros como personas sabias tenemos que aprender a controlar nuestras reacciones. El sabio sosiega su impulso y el sabio crea distancias. Fíjese bien, crea distancias entre lo que siente y entre lo que debe aprender, porque bien puede sentir el sabio un impulso de querer corregir a alguien, pero el sabio, verdaderamente sabio, espiritualmente lleno del Señor, es aquel que refrena su lengua y espera qué es y cuáles son las circunstancias. Ahora bien, la respuesta del sabio manifiesta en su mayoría de las veces la calidad de corazón que cada uno tiene. ¿Entendimos bien? Si responde al necio a su necedad, nos vamos a topar, como dijimos en un principio, con dos necios, ¿verdad? El necio repite lo que le hizo daño. Quiero dirigirme ahora a Proverbios 26:11. Si me dan un tiempito, vamos a ver Proverbios 26:11. Nos dice de la siguiente manera. Mira, esto es tremendo lo que dice aquí. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén, amén. Y esto, créame que
quizás la palabra suene dura, pero eso es verídico, eso es real, ¿verdad? Repite su necedad. Así es el necio que repite su necedad. Como decíamos, el necio repite lo que le hace daño. Y la necedad no es cometer un error, sino negarse a aprender de ese error. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Estamos aprendiendo. Así es que, hermana Jackie, por favor. Pues sí, fíjese que aprender es simplemente no volver a repetir. Eso es. El aprender no es decir yo ya lo aprendí. No volver a repetir. ¿Por qué? Porque sabes las consecuencias. A veces pueden ser graves, a veces pueden no ser tan graves. Pero si nos unimos a un necio, a necedades aprendemos a hacer. Porque lo que el necio hace, y le tengo que decir, contamina al que es sencillo de corazón, ¿ya? Al que no discierne, al que por cualquier necesidad grave y delicada se ha expuesto. Pero también no es de que viene un juicio del ser humano, porque mire lo que dice aquí, y le voy a leer en el 4, Proverbios 26, dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merecen su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué le quiero decir? Más abajo usted lo puede ver y dice: como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del diablo, del necio. Como quien liga la piedra en una honda, así el que da honra al necio. Cuidado. Porque cuando damos honra a una persona que sabemos que está haciendo lo malo, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. No digas que se le olvidó, es que se le pasó. No. Ahí atrás anda la serpiente viendo a quién devorar. Y por eso mismo dice en Proverbios 26, más abajito dice aquí, espérenme, vamos a pedirle a nuestro pastor que por favor nos lea. En el 10, por favor. Sí, acabamos de leer el 11. Sí. ¿Verdad? Y como dice el 10, como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. El 12. ¿Verdad? Vamos al 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanza hay del necio que de él. El hombre sabio en su propia opinión. El 13 dice la siguiente manera: dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo. Un necio es un procrastinador. ¿Qué es eso? Mañana. ¿Cuándo vas a hacer esto? Mañana. Y cree que nunca se le va a perder la oportunidad. Y por eso cae en manos del necio. Porque el necio quiere hacer todo de inmediato, todo al apuro, sin planificar. No, si lo vamos a lograr. No es así. Hay que investigar, hay que hacer, porque la sabiduría está unida también a la investigación y a la ciencia. Alguien estaba diciendo que a veces los estudiosos se fijan en sus estudios y no es la palabra de Dios. Eso es mentira. Cuando una persona necia lo dice, lo único que quiere hacer es desvirtuar a que por el amor al Señor se ha entrenado, se ha investigado para servirle de mejor manera. Actuar neciamente, como decía el pastor, es responder al apuro y
Tú no puedes responder al apuro, tú no puedes ni siquiera querer explicarte, querer dar razones, porque siempre el necio va a querer convencerte. Lo mejor es el sabio, ve el mal y se aparta, pero el necio cae en la trampa. Y tenemos que ver cuál es la ganancia del necio. ¿Cuál es la ganancia? El engaño. Hacerte caer en la trampa de su propia red como una telaraña. ¿Para qué? Para tenerte atrapado, porque el deleite del necio es tener el control aquel que engañó. Y tenerlo a veces, y yo le tengo que decir con temor y temblor, como una mascota, como alguien que le alienta, como alguien que simplemente necesita que lo tengan ahí de necesidad, de que si vale darle un valor especial al necio, porque el necio sabe que no tiene identidad y por eso mismo se quiere identificar con el enemigo a través de estas mentiras. Nosotros sabemos que nuestra identidad es con Cristo Jesús. Por eso puede gritar, puede chillar, puede amenazar o tal vez hasta llegar con dulces palabras, como dice en Proverbios 5 de la mujer adúltera. Y cuando habla que el hombre que cae en esas garras es necio, es justamente porque esas palabras a veces son como miel y le van atrayendo, y cuando cayó ya está metido en la trampa del enemigo. El sabio aprende y cambia por la misma experiencia que ha visto y preferiblemente que no ha sufrido. Aquí tengo 3 ejemplos de el necio. El necio dice aquí que alguien le grita, la otra persona le grita. Alguien lo ofende, el necio también ofende. Alguien pierde el control, el necio también pierde el control. Y no debe de ser así. Y esta enseñanza es precisamente para que nosotros no caigamos en ese tipo de errores. Por eso hablamos de que no debemos de dejar que la necedad nos controle. Y como habíamos dicho anteriormente, el sabio aprende del error. Y vemos el ejemplo nosotros del rey David, que le habían dicho, quédate, rey David, no vayas a la guerra, quédate aquí en el palacio. Y él muy obediente se quedó en el palacio ahí descansando, ¿verdad? Y cuando él estaba descansando, salió a la terraza a ver y vio a aquel mujerón que se estaba bañando enfrente de donde él se paseaba. Y ahí los ojos se le saltaron como resortes al rey David. Ese fue un error, y un error en el cual él cometió, ¿verdad?, una necedad, ¿ya? Porque él debía de haber estado en la guerra, él debía de haber estado peleando con sus soldados. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender cómo responderle al necio. Y en el caso de David, nosotros vemos que David, esta situación le llenó de sabiduría. ¿Y sabe por qué? Porque él le pidió perdón al Señor. Él le dijo, Señor, perdóname por aquello que yo cometí, por aquel error que yo cometí, por esa situación que me llevó hacia el pecado. Nunca más pecó así. Así es. Entonces no tenemos nosotros que permitir que la conducta de la otra persona que es necia determine nuestra propia conducta. Así es. No nos debemos de dejar influir. O sea, un necio, otro necio, no, ¿verdad? Y entonces nos llenamos dentro del hogar con personas necias. Tenemos que buscar cambiar la forma como nosotros reaccionamos. ¿Sí? Tenemos que jalarle las bridas al caballo, porque hay personas que quieren sacarle el carácter o sacarle a uno el cacho. Y eso, habemos personas que somos bien rápidos para que esa situación se nos dé. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo actúe y sea
nuestro guía, ¿verdad? Vamos a sentir esa transformación dentro de nuestro ser, dentro de nuestra forma de pensar. Fíjese que el Señor Jesús, Él tenía poder para poder responder. Pero en alguna parte lo ve usted que está respondiendo de una manera, de una forma agresiva, de una forma necia. Jesús, con ese poder, él tenía toda clase de argumentos para poder defenderse, ¿verdad? Ahora bien, yo le quiero decir, no todos los pleitos se pelean. Y nosotros hemos aprendido en el transcurrir de la vida que es mejor un mal pleito que un buen pleito, ¿verdad? Mejor un mal arreglo a tener un buen pleito. Jesús tenía, como le digo, poder para responder y para defenderse y los argumentos. Y nosotros tenemos, y repito nuevamente, que llenarnos de la madurez espiritual. No deje que otra persona controle el dominio propio, su dominio propio. Porque hay batallas que se ganan no peleándolas. Hay batallas que se ganan no peleándolas. Apartándose. ¿Sí? Y se ganan saliéndose, como dice mi esposa, apartándose. Porque no todo el tiempo hay que defenderse. A veces es necesario quedarse mejor callado, sin contestar, sin responder. A mí se me daba hace unos 2-3 días una circunstancia que alguien estaba buscando pelea conmigo, ¿verdad? A través de los mensajes. Y entonces yo comencé a contestar con hechos, ¿verdad? Y comencé a escribir. Cuando terminé de escribir, yo me puse a pensar en todo lo que había escrito, ¿verdad? Y lo que hice fue comenzar a borrar todo lo que había escrito. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Una vez yo descargué mi alma en la escritura de aquello que me estaba afectando por las circunstancias que se dieron, no veía yo la razón por la cual me tenía que poner en contra de esta persona, sino que salir por la puerta ancha, ¿verdad? Escapar del ataque del enemigo para no ser yo víctima de los exabruptos hacia los cuales el enemigo nos quiere llevar. Nosotros tenemos que controlar nuevamente nuestro dominio. Si tengo la razón, ¿la tengo que defender? Pues no es necesario. Si usted tiene la razón, pues quédese con la razón. Va a ser más rico quedándose con la razón. En cambio, si comienza usted a pelear por tener la razón, va a ser pura pérdida. Acuérdese que hay conversaciones que nos bajan a nosotros el nivel espiritual que el Señor nos está dando día con día a través de la oración y la guianza del Espíritu Santo. Hermana Jackie, por favor. Sí, vamos a leer 2 de Samuel del 16, desde el 5 hasta el 12. Pastor, por favor. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerra, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario. Hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David.
¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ahí estaba la bendición, ahí estaba la tranquilidad y la paz de nuestro querido amigo David. Mire, yo le voy a concretar rapidito. Así como me maldigan, Jehová me bendecirá. Así como me quieren hacer daño, Jehová nos bendecirá y nos multiplicará. Mire, y esto es bien delicado porque esto es una enseñanza poderosa de guerra espiritual. ¿Por qué? Así como el diablo te ha atacado, así 7 veces más el Señor te devolverá la honra, te devolverá la bondad, te devolverá la seguridad, te devolverá la verdad, la pureza de mente, de cuerpo, de espíritu. En el nombre de Jesús, así mismo te devolverá. Si el enemigo te ha atacado con diversidad de circunstancias de desprecio a tu vida, le tengo que decir que 7 veces más vas a tener de identidad, de saber quién tú eres, de saber el propósito por el cual estás aquí en esta tierra, dones, regalos, principios de verdad en tu boca, autoridad para quebrantar las armas del diablo, porque así como el diablo te quiso dañar, el Señor te bendecirá, te multiplicará. Y en la palabra de Dios dice que cuando el enemigo, el ladrón, es encontrado infragante, digamos, en el acto, 7 veces devolverá lo que se ha robado. ¿De qué manera? Simplemente porque tú dices claramente, me hizo esto y me di cuenta que me quería robar, matar, destruir. Por lo tanto, declaro que 7 veces, si no tenías discernimiento, 7 veces más tendré sabiduría, discernimiento, claridad de mente, claridad de espíritu, claridad de bendición, claridad de bendición en el nombre de Jesús, claridad de todas las bondades que el Señor ha hecho para mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que ya David, al enseñarnos este poderoso texto, elimina las actitudes del necio. David venía muy triste, porque sí, su hijo Absalón le había traicionado, y traicionado tan gravemente que el dolor de la necedad de este hijo le llegaba hasta las entrañas más grandes, porque él soñaba con este hijo, soñaba que él iba algún día quizá a ser rey. Y la traición no duele porque me traiciona la vecina, porque me traiciona alguien que yo conozco, que vive a 7. Traición es cuando alguien que se ha acercado a mí, me doy cuenta que viene como una serpiente, como el león que quiere ver a quién devorar para destruir. ¿Y qué quiere destruir? Tu unidad con Jesucristo, el Rey. Porque no hay nada más importante en tu vida que Él. Todo lo demás pasará, cielo y tierra pasará, su palabra en ti no pasará, pastor. Fíjense que aquí tengo una nota que dice así, y de algo que aprendí por ahí en los dichos que uno aprende, a veces bien, a veces mal, pero dice que si a cada perro que ladra nosotros le golpeamos con el pie, nos vamos a quedar sin pierna. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no a cada necio le vamos a estar nosotros contestando de la misma forma que Él nos contesta. Acordémonos que Jesús caminó hacia la cruz y Él no respondió a las ofensas que le iban haciendo en el
camino. Así es que no mire para atrás para responderle a aquel que le ofende. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener el poder para responder. Y no siempre vamos a tener la capacidad de responder. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente el Espíritu Santo nos está deteniendo por alguna circunstancia que no la conocemos. Si alguna batalla está tocando a su puerta, puede ser que sea enviada por Dios, ¿verdad? Porque hay batallas que Dios nos envía y nosotros tenemos que pelearlas y tenemos que lucharlas. Pero hay quienes se dejan provocar y determinan su propio camino. Nosotros no tenemos que dejarnos provocar. Nosotros tenemos que seguir el camino que Dios nos indica e ir por donde el Espíritu Santo nos está determinando que debemos de caminar. Vamos a leer en la palabra en el San Mateo, capítulo 27, desde el el 11, que dice: Jesús, pues, estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y continúa. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que aún cuando el necio guarda su boca, puede ser tomado por sabio. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús lo que hizo fue callarse para que el Espíritu Santo redarguya en ellos, porque si se maravillaba es porque se dio cuenta. Ahora, sí es un regalo de Dios tener control y dominio propio, porque ahí va el carácter, y a veces del carácter yo sí creo que hay que entregarle al Señor las veces que sean necesarias, porque el carácter es el alma, pero el alma está arraigada con la carne. Son súper amigos. ¿Y por qué? Porque lo que tú recibiste en la carne de los ancestros, el alma lo absorbe, y resulta que si tuviste un abuelo maldiciente, tú también te vuelves maldiciente. Si tuviste una falla en tu familia de alguna situación, calumniadora, chismosa. Fíjese que muchas familias, muchas iglesias también se destruyen por esto. Pero hay una poderosa oportunidad de Dios. Que Él quiere enseñarte que no es con espada ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. Ya no tengo que tener yo el control, ya no necesito yo apropiarme de ese control, ya no tengo yo que defenderme de los enemigos, sino yo no soy lo que la gente dice que soy, aunque ellos digan lo que tengan que decir, lo que creen que tienen autoridad para decir, pero yo soy lo que lo que dijo Dios que yo soy. Que soy. Él me formó desde el vientre de mi madre. Él me formó una mujercita, un hombrecito, tal cual tú eres perfecto. En ti no hay ningún error ni ninguna maldad. Y entonces usted mírese frente al espejo y diga: yo soy hechura de las manos del Señor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo la bendición del Señor. Y le voy a decir por qué. Y algo comentamos la vez pasada. Adán fue a imagen y semejanza de nuestro Dios. Cuando Adán pecó,
nosotros, las generaciones que vinimos, entonces somos a imagen y semejanza de Adán. Y por eso tenemos las luchas que tenemos, tan delicadas por los ancestros. Pero también hay un regalo único y especial, que cuando nosotros nos volvemos al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Nueva criatura somos. ¿Y cuál es esa nueva criatura? Así como fue Adán creado en el principio, que podían hablar cara a cara con Dios, así nos volvemos a ser a la altura del varón perfecto Jesucristo. Así que si usted ha pensado que es poca cosa, no es así. El enemigo quiere insistir con su necedad, que el Señor lo reprenda, a que tú dejes de creer que eres valeroso, que eres valiente en Cristo Jesús, que tienes espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra santísima de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, nosotros como nuevas criaturas, el enemigo nos tiene terror. Lo que él quiere hacer es que no nos demos cuenta y hacernos pensar que es mayor cosa lo que él ha hecho con nuestros ancestros y que lo que la carne siente, que lo que él conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros estamos claros que estamos conquistando la nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué? En Cristo Jesús. Por eso, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la boca de Dios? ¿Qué es lo que dice? Que somos la niña de sus ojos. Cuando llegamos a Jesús y Dios se va revelando de esta verdad, nos sentimos la niña de los ojos del Señor. Nos da esa claridad. ¿Y qué es lo que hace los ojos del Señor? Ver claramente ese ambiente de lo que está sucediendo. Ya no vas a ser una Eva. Ya no. Ahora eres la esposa, la novia de Cristo, llena, vestida de lino fino, resplandeciente, para servir al Rey Pastor. Acordémonos de que nuestra identidad no depende de la opinión del necio. Nuestra identidad depende de el Señor Jesús. Depende de el aprendizaje que tenemos a través de su palabra, depende de nuestras oraciones, de nuestra entrega. Tratar de corregir a los necios, créame que muchas veces no vale la pena. La mayoría de las veces realmente no vale la pena. Nuestra identidad no debe de estar en la boca del ladrón. O sea, no debe de estar en la boca del necio. ¿Por qué? Porque nadie determina nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Y usted tiene lo que Dios le ha dado. Tenemos que aprender a vivir con las opiniones de ellos, estando en paz con el Señor Jesús. Estando en paz. O sea, que no controlen sus opiniones, nuestro carácter y nuestra forma de ser. En Salmo 23 habla claramente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este bonito versículo que dice, aderezas mi mesa, ¿con qué? Con las viandas maravillosas de mi Señor. El control y dominio propio es una de esas viandas, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la justificación, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento. Se acabó la persona que le dicen cualquier cosa y ya le pone con las nebulosas, ya no ve bien ni nada, o que le vienen a decir algún piropo y ya no, se acabó.
porque hoy tienes claramente esa mesa de deleite, dulces, preciosos, la palabra infinitamente espléndida para ti en cada necesidad. ¿Y sabes lo que dice? Enfrente de tus angustiadores, los necios. Es decir, que ellos verán cómo Dios te bendice y cómo Dios te salva, te sana, te libera a pesar de todo. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que nos han permitido ingresar a sus hogares. En el nombre de Jesús, yo los honro, reconozco, Señor, que nos dan este privilegio, Señor, simplemente por tu gracia y tu misericordia. Te ruego, Señor, que nos hagas humildes lo suficientes como para poder entender que en el nombre de Jesús, Señor, tú defiendes a aquel que ha aprendido a ver a Dios obrar antes que obrar uno mismo, que ha aprendido a guardar su alma, que aunque está en medio de la tierra, del conflicto, que todos pelean, que gritan, que discuten, usted también en su corazón ha aprendido a limpiar su alma para que eso no te llene la cabeza y en el momento de cualquier conflicto te parezcas a los del mundo o peor. Se tiene que ver si somos de Dios o de dónde somos. Somos comprados con la sangre de Jesús. Y si usted y yo hemos fallado, también tenemos que aprender. No volver a dejar que esto suceda. Y aunque suceda, cada vez usted va a ser más victorioso. Porque a veces también la gente dice, no, es que yo he fallado tantas veces. No importa. 70 veces 7 dice que tenemos que perdonar, pero también dice que si el justo cae, Él nos levantará. En el nombre de Jesús. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos el próximo viernes a través de este mismo medio de comunicación. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.